Han pasado 50 años de estas imágenes, testimonio de la Operación Mojor, liderada por José Antonio Valverde, Antonio Cano y Marcano, tres pioneros de la conservación animal y ambiental de nuestro país. Corría el año 1971 cuando llegaban a Almería, procedentes del entonces Sáhara español, varias gacelas Mojor y Dorcas al Instituto de Aclimatación, hoy la finca experimental de La Hoya, perteneciente a la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En aquellos años, y con los medios que había, fue una operación titánica. Había especial preocupación por la gacela Mojor, desaparecida del norte de África. Vamos a intentar ver si esta especie, la gacela Mojor, se consigue aclimatar y la podemos reproducir y conseguir salvarla. Entonces se apoyó sobre todo en los militares que le cedieron los animales, en la Diputación de Almería y en WWF, y se organizó una expedición a ver qué pasaba, ¿no? Y de todo el grupo que tenían en la IUN trajeron unos pocos, trajeron las primeras 7 gacelas Mojor y 17 gacelas Dorcas. 4 años después se dio el paso siguiente con otras 2 especies, la gacela Cuvier y el arrui. En 1975 llegaron un primer, vamos a decir, grupito de 2 machos y 2 hembras que llegaron a finales, en el último tercio de 1975. Y con un poquito de posterioridad, en los años 80, una nueva hembra se incorporó a lo que es el programa de cría en cautividad de la especie, en el sentido estricto de la palabra. Se incorporó como individuo y dejando descendientes. Es el arrui sahariano, es una subespecie que procede, estos ejemplares, de una sola pareja fundadora del sur del Sáhara Occidental, ¿no? Entonces la población se ha reproducido sin problemas, lo que pasa es que es un animal más difícil de manejar y no se está reproduciendo al mismo nivel que las gacelas. Hemos tenido, en total han nacido unos cerca de 500 animales en total, ¿no? Es una especie muy interesante porque es un animal muy primitivo y parece que está en el origen de las ovejas y de las cabras salvajes. Aclimatadas en los cercados almerienses, comenzaron los estudios para conocer los comportamientos de cada una de las gacelas. Se distribuyen en rebaños de solteros y funcionan con harenes. En la finca experimental reproducen los comportamientos como si estuvieran en libertad. Entonces las hembras suelen acudir a las zonas donde saben que están los machos, entonces los machos tienen que marcar. Ese es un comportamiento curioso, pero también asociado a la poliginia y al hecho de que formen harenes, se puede ver de vez en cuando combates dentro de los cercados entre machos. Normalmente no suelen ser muy agresivos, porque en principio estos machos son jóvenes y más que nada lo que están es aprendiendo. La gacela Dorcas es la más pequeña, la más común, de hecho todavía sigue siendo abundante en algunos sitios, y es la que está, digamos, mejor adaptada a los desiertos. Presenta una cierta plasticidad biológica y tiene unas adaptaciones tanto biológicos como fisiológicos y comportamentales para vivir en el desierto. La reproducción en cautividad de las especies se ha hecho de tal forma que se ha conseguido conservar el valor genético y saber cómo se deben llevar a cabo los cruces. Volver a su hábitat natural era el fin de todo este proyecto. El seguimiento de las Mojor marcadas con chips digitales ha permitido conocer cómo se comportan en la naturaleza. En los primeros días de la suelta hacen pequeños desplazamientos. Al principio, los primeros días se quedan en torno al cercado, pero luego ya casi inmediatamente empiezan grandes desplazamientos de hasta 50 kilómetros diarios para buscar su territorio. Y una vez que se establecen en sus territorios y se asientan, los desplazamientos diarios que hacen son en torno a 8 kilómetros más o menos. También hemos averiguado a qué dedican la mayor parte del tiempo y hemos averiguado que casi el 60% del tiempo lo ocupan bien en reposo, bien dando pequeños desplazamientos para comer o rumiando. Entonces, toda esta información nos completa un poco el espectro de conocimiento de esta especie que no se sabía para nada de cómo vivía en libertad. En el caso de la gacela Cuvier, el primer parto de este año ha sido de gacelas gemelas. Son crías de los ejemplares que fueron reintroducidos después de un proceso intermedio de cría en cautividad en Túnez.
parte del estudio era asegurarnos de que la conducta de monta del animal ocurría no en condiciones de cautividad, sino como realmente tuviera que ocurrir en la naturaleza, porque nosotros liberamos un número de machos lo suficientemente grande como para que desde el momento 1 ya hubiera interacciones macho-macho por el acceso a las hembras. Los investigadores ahora trabajan para llevar a cabo la reintroducción del arrui. A la hora de manejar esta especie es más sencilla porque puedes juntar machos y hembras adultos, es muy gregario, pero es más grande, más pesado, hay machos que pueden llegar a pesar 130 kilos y por tanto lo que es su manejo y las posibilidades de reintroducirlos en África hoy por hoy todavía no se ha hecho, pero eso también se debe a que es una subespecie muy particular que se creía que se había extinguido, pero se sabe que existen todavía ejemplares de arrui sahariano en el sur de Argelia y en el sur de Marruecos. Recientemente se ha visto que hay una población relicta que queda en el antiguo Sáhara español y de unos 300 animales probablemente. Pero bueno, es una especie especialmente interesante y dentro de poco se va a empezar a trabajar en su cría a nivel europeo de una forma más sistemática y se necesitará analizar lo que son las genéticas de las diferentes subespecies de arrui para poner en valor las distintas poblaciones, entre otras la nuestra. La finca experimental es la matriz de otros centros en Europa que participan también en el mantenimiento de estas especies. Con la perspectiva de los 50 años, la ESA lidera proyectos de conservación in situ y ex situ y es un líder a nivel mundial. Mantiene programas de conservación con zoos de todo el mundo, de toda Europa, de Norteamérica, de Oriente Medio e incluso de Sudáfrica, con el objetivo de tener un número mínimo de individuos de esta especie, de ejemplares de esta especie, que hagan viable su futuro, su supervivencia futura, y dé lugar también a proyectos de reintroducción en sus hábitats naturales, como los que se han llevado a cabo en Marruecos, Senegal o Túnez. A día de hoy tenemos aquí casi 150 ejemplares, más los próximos partos que esperamos en primavera. A nivel global, la población mundial de esta subespecie, de gacela mohor, cuenta con alrededor de 500 ejemplares, repartidos entre distintos zoológicos y centros de cría, fundamentalmente de Europa, pero también de Norteamérica, la península arábiga y África. Todos ellos descendientes de los ejemplares que se trajeron aquí a Almería. Una labor que llevan a cabo estos hombres y mujeres que son los que mantienen vivo el legado de la Operación Mohor, gracias a los convenios con los países del norte de África que han permitido que las gacelas vuelvan a poblar sus bosques mediterráneos y sabanas.